Hasta la década de 1980, los sapitos arlequín de Rancho Grande, estos pequeños y llamativos habitantes de los bosques de la cordillera de la costa en Venezuela, se encontraban por montones en los alrededores de ríos rocosos, hasta que de repente, y por los siguientes 20 años, desaparecieron. A nivel mundial, desde finales del siglo pasado, existe una creciente preocupación por la desaparición acelerada de los anfibios. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, más de 46.000 especies de animales están en peligro de extinción. Los anfibios están entre los más afectados. Más del 40% de sus especies están muy cerca de desaparecer. Un porcentaje que para los científicos es prueba de una inminente sexta extinción masiva. Este declive se debe principalmente a la sensibilidad de los anfibios frente a los cambios en sus ecosistemas y al surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas, entre las cuales la quitridiomicosis cutánea, causada por el hongo VD, es la más preocupante, ya que afecta su piel, actúa rápido y es altamente contagiosa entre ellos. Es diseminada en parte por el comercio intercontinental de anfibios y por el desplazamiento de sapos y ranas contaminadas, quienes dejan las zoosporas del hongo en el agua y en la tierra húmeda, desde donde otros anfibios pueden infectarse. Pero no todas son malas noticias. A pesar de datos tan alarmantes y la preocupación por la extinción, existen grupos de investigación y conservación trabajando para evitar la extinción de este género de anfibios, como la Iniciativa de Supervivencia Atelopus, quienes están llevando a cabo un plan de acción en conjunto a distintos grupos y organizaciones de la región para promover su importancia cultural y ecológica. Y en Venezuela, entre 2003 y 2005, se encontraron 2 poblaciones de sapitos arlequín en vertientes del Parque Nacional Henri Pittier, al norte de la cordillera de la costa. Este redescubrimiento y que las poblaciones se mantienen estables ha desencadenado esfuerzos significativos de conservación local, como los del Centro de Reproducción e Investigación para Arlequines, adscrito a FUDESI, quienes desde octubre de 2022 en Caracas y en el zoológico Leslie Pantin en Turmero, Estado Aragua, llevan a cabo exitosamente la cría en cautiverio de los sapitos arlequín, para poder tener poblaciones de respaldo y luego reintroducirlos en los lugares de donde desaparecieron para evitar su extinción. Es importante recordar que la desaparición de los anfibios pone en peligro a todo el ecosistema, ya que no solo son depredadores de insectos, controladores de propagación de enfermedades y presa para otros animales, sino también indicadores vitales de la salud de sus hábitats. Los sapitos arlequín son verdaderos supervivientes que, gracias a su adaptabilidad frente al hongo VD y al apoyo de organizaciones de investigación y conservación, siguen estando presentes. Sin embargo, su situación resalta la urgencia de proteger nuestros ecosistemas y a sus habitantes, ya que para asegurar un futuro donde estos pequeños y llamativos compañeros sigan siendo parte de nuestras montañas, es vital conocerlos, respetarlos y apoyar todos los esfuerzos que trabajan por preservarlos.